hablando acerca de la oración, del poder de la oración, de cómo orar, de cómo interceder, ¿sí? Y estamos orando, los miércoles me refiero, ¿no? Y espero que otros días también estén orando, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien ora aquí aparte del miércoles? Muy bien, hay 6 que oran. Lo que estamos viendo los miércoles tiene que ver con incentivar nuestra vida de oración porque necesitamos que crezca. Esto no es simplemente una enseñanza, no es simplemente para que ustedes tomen apuntes, lo lleven y lo guarden en una carpeta, como solíamos hacer en el secundario, ¿no es cierto? Pero ahora no, esto es para la vida real y es una herramienta que sí o sí necesitamos en nuestra vida diaria. Por eso estamos aprendiendo a orar, porque además se está poniendo complicada la cosa, ¿no? Parece que el enemigo está enojado con algunos y le está dando con un caño, ¿sí? Y necesitamos saber cómo defendernos. Pero más que defendernos, necesitamos saber cómo atacar al infierno. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia, ¿sí? Y en esa frase hay muchas cosas. Por ejemplo, esa frase nos dice que el que ataca es la iglesia, no el diablo, ¿sí? Son las puertas del infierno las que no van a resistir nuestro ataque. Entonces estamos aprendiendo a orar para poder atacar al infierno y que retroceda, y que retroceda, y que retroceda, y cada vez más atrás hasta que todo se llene del evangelio y todo esté lleno literalmente del reino de Dios. Eso queremos que suceda, ¿sí o no? ¿Amén? Queremos que el reino se establezca aquí en la ciudad, ¿sí? Y en cada uno de los barrios, y en cada una de nuestras casas, y en cada una de nuestras familias, y donde trabajamos y donde estudiamos, ¿sí? En todo lugar se establezca el reino de Dios. Entonces, hoy quería compartir algunas cosas, algunos textos bíblicos, antes de que hagamos lo que estamos haciendo, o sea, orar. Y el primer texto que quiero compartir con ustedes, si me ponen los chicos allí, muy bien, es ese de Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Porque lo que vamos a hacer hoy vamos a orar en base a algunos textos bíblicos que yo les voy a compartir. Y el primero y quizás el más poderoso que tenemos que tener en cuenta a la hora de orar es este. Porque este texto contiene las palabras que Jesús dijo cuando empezó su tarea aquí en la tierra. Él vino para esto. Entonces, a la hora de orar, lo que necesitamos saber y de lo cual tenemos que estar bien seguros es de lo que va a hacer Jesús. Si no, no tiene sentido orar, ¿no? ¿Para qué vamos a orar si no sabemos qué va a pasar? Pero es muy diferente orar cuando uno ya sabe cómo va a terminar la historia, ¿sí? Es decir, uno podría decir, bueno, pero si ya sabemos cómo va a terminar la historia, ¿por qué Dios no lo hace sin que yo se lo pida? Es que justamente nuestra fe se demuestra pidiéndoselo y creyendo de que Él lo va a hacer. Entonces, este texto dice que Jesús vino a hacer estas cosas. Miren, Él mismo dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? Por cuanto me ha ungido significa separado, significa capacitado especialmente, ¿sí? Es como cuando uno termina la universidad, por ejemplo, los chicos que están estudiando medicina. Cuando terminen medicina no se van a dedicar a la abogacía, ni se van a dedicar a la arquitectura. Ellos están capacitados especialmente para ejercer como médicos. ¿Está bien? Bueno, unción tiene que ver con eso, con una capacidad especial dada para algo específico, ¿sí? Y Jesús dice, yo fui capacitado, me recibí en la universidad del reino de los cielos, ¿sí? Para hacer lo que dice acá. Dice, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado Dios a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. ¿Ah? ¿Qué quiere decir todo esto? Se lo explico rápidamente, aunque ya lo había explicado muchas veces antes, pero lo repito. Cuando la Biblia habla de pobres ahí, no está hablando del que no tiene plata, ¿sí? Sino que está hablando del que es humilde de espíritu, es decir, aquel que reconoce su necesidad. ¿Está bien? Hay algunos que no tienen plata, pero tampoco reconocen que necesitan a Dios. Entonces, serán pobres de plata, pero no son pobres de espíritu. Son tercos, son orgullosos, ¿sí? Son cabezones, cabeza dura. Y hay ricos que tienen muchísimo dinero, pero reconocen su necesidad de Dios. Entonces, aunque tienen mucha plata en el banco, son pobres en espíritu. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Entonces, Jesús dice que vino para ese tipo de pobres, para el que reconoce su necesidad de Dios. ¿Ok? Entonces dice que Él fue capacitado especialmente para que los que reconocen su necesidad reciban una buena noticia.
¿Está claro? ¿Sí o no? Ah, pues si no arranco de nuevo, ¿eh? Hola, buenas noches. Díganle qué lindo que viniste al de al lado. ¿No? No, pero ya entendieron, ¿sí? ¿Entendieron eso? Entonces, uno a veces dice, ¿cómo me gustaría en algún momento recibir una buena noticia? Porque todas son pálidas para mí. Entonces ahora pregúntate, si te parece que todo lo que estás escuchando son pálidas, son cosas negativas, pregúntate si estás siendo un pobre en el espíritu, si estás siendo suficientemente humilde, porque a lo mejor la buena noticia no te está llegando porque tu corazón todavía está demasiado duro, demasiado terco. Jesús vino para darle buena noticia a todo aquel que dice que tiene necesidad de Dios. Entonces, si alguien levanta la mano y dice, Señor, yo te necesito, hay una buena noticia para vos. ¿Sí? Bien. ¿Para qué más vino Jesús? Dice que vino para que los quebrantados de corazón sean sanados. Cuando habla de quebrantados del corazón, habla de aquellos que sienten un tremendo peso por su pecado. Ese es el quebrantado de corazón. El que siente peso por su pecado. El que sabe que hizo las cosas mal y que está realmente angustiado por eso. ¿Sí? No está enojado por el pecado de otro. Porque de eso tenemos mucho. Todo el mundo está enojado por el pecado de otro. Pero algo muy diferente es estar enojado, triste, angustiado por mi propio pecado. ¿Sí? Entonces dice que Jesús vino para que aquellos que están rotos porque se sienten culpables sean sanados. ¿Está bien? Bien. Tercero, dice que vino también para que los cautivos sean libres de la esclavitud del pecado y de Satanás. ¿A qué tipo de cautivo se refiere? Obviamente ninguno de nosotros está cautivo hoy porque gracias a Dios en Argentina no sufrimos de esclavitud ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de cautiverio se refiere Jesús cuando está hablando ahí? Habla de aquellos que sienten que fueron sacados de su ámbito, que viven en un ámbito en el cual no deberían vivir. Por ejemplo, aquellos que viven constantemente en angustia. ¿Sí? La angustia es un ámbito, ¿sí? Es como un territorio, ¿sí? Aquellos que viven todo el tiempo en angustia están en un ámbito en el cual nunca tendrían que haber estado. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para vivir en un ámbito de gozo y de felicidad. Si no estás viviendo ahí, estás en una tierra extraña. ¿Sí? Es como que fuiste llevado cautiverio a otra tierra. En la antigüedad hacían eso los ejércitos. Invadían un territorio, tomaban determinada cantidad de gente o a todos y se los llevaban. Con Israel pasó muchas veces eso. Y se los llevaban a miles de kilómetros del lugar donde tendrían que estar viviendo. ¿Sí? Entonces, por ahí nuestra historia, nuestra experiencia de vida hoy por hoy es vivir algo para lo cual no fuimos creados. ¿Sí? Entonces, el cautivo es aquel que está viviendo hoy lo que no tendría que haber vivido nunca. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Dice que vino para que a los ciegos se le abran los ojos. ¿Sí? ¿Qué tipo de ciegos habla? No habla de los ciegos físicos, aunque él sanó muchos ciegos físicamente hablando, pero la verdad es que este texto se refiere más que nada a aquel que no ve salida, aquel que quiere pero no sabe por dónde encontrar respuesta para su problema. ¿Sí? Entonces dice Jesús que vino para que ese tipo de ciegos encuentren la salida. Y por último dice que vino a proclamar el año agradable del Señor. Como lo expliqué muchas veces, ese año entre los judíos era el año en que los que habían perdido algo, tierra, familia, lo que sea, lo recuperaban. ¿Sí? Se daba cada 49 años. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús habla de esto, habla de aquellos que a causa de vivir todo el tiempo en el pecado, se acostumbraron. Entonces, ¿vieron que hay personas que aunque quieran decir la verdad, terminan mintiendo? O personas que dicen, yo tengo que cambiar mi forma de hablar, y constantemente vuelven a decir largar una maldición, una mala palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque se acostumbraron ya, entonces a causa de la costumbre se volvieron pecadores. Jesús dice, yo vine para que recuperen lo que perdieron. Entonces, algunos recuperan el hablar bien, algunos recuperan el poder decir la verdad, otros recuperan relaciones, ¿sí? Otros recuperan, habilidades, cosas que han perdido a causa de haber pecado mucho tiempo. ¿Sí? Bien, esa es la especialidad de Jesús. De eso se recibió él en la Universidad de Dios. ¿Sí? Entonces Lucas, el texto que usted tiene en la pantalla, dice que él vino para eso. ¿Sí?
Entonces, cuando estamos enfermos, como vuelvo al ejemplo anterior, si estamos enfermos no vamos a ver al abogado, ¿no? Vamos a ver a un médico. Y si tenemos un problema legal, no vamos a ver al médico, vamos a ver al abogado. Y si queremos construir una casa, vamos al arquitecto. O sea, siempre vamos al especialista, ¿sí? Jesús es especialista en eso. A la hora de orar, y de eso estamos hablando, a la hora de orar, nosotros tenemos que saber que a quien le vamos a orar es un especialista. Entonces, si yo le voy a pedir a Jesús que sane a alguien, yo no estoy hablando, perdonen que vuelva al mismo ejemplo, pero yo no estoy hablando de sanidad con un arquitecto. Estoy hablando de sanidad con un médico que entiende el problema y que puede resolverlo, ¿sí? Cuando oro, tengo que saber enfrente de quién estoy, ¿sí? Y que lo que le vas a pedir está siendo oído por un especialista, que te está entendiendo, es más, lo está terminando de definir. ¿Viste? Vuelvo otra vez al mismo ejemplo. Cuando vas al médico y empezás a contar y decir, porque me salieron unas ronchas en la piel, y el médico te dice, y te pica, ¿no es cierto? Y vos decís, sí, ¿usted cómo sabía? Es que él es el especialista, ¿sí? Y además dice, te sale esto y te sale aquello y lo otro, y además esa zona está calentita, ¿no? Es decir, el médico sabe todo sin que vos se lo digas, porque es el especialista. Lo mismo pasa con Jesús. Uno va con una carga que no sabe ni siquiera cómo definir, pero cuando llegas a la presencia de Dios, Él te lo aclara. ¿Por qué? Porque es el especialista. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que hacemos cuando llegamos en oración delante de Dios, tenemos que reconocer quién es Él y cuál es su especialidad. La segunda cosa que hacemos cuando llegamos en oración delante de Dios es reconocer quiénes somos nosotros, ¿sí? Porque muchas veces vamos al especialista, vuelvo al mismo ejemplo, y le digo, doctor, sabe que me duele mucho acá abajo el vientre, pero yo no creo que me sane. Para mí que esto lo voy a tener siempre. Porque mi papá tuvo esto, mi abuelo tuvo esto, así que yo se lo cuento, pero la verdad que no creo que me sane. Entonces no sirve de nada que vayas al médico, ¿no? ¿Se entiende? Lo mismo pasa cuando vamos en oración a Jesús. Si yo no sé quién soy y lo que tengo en Él, no tiene sentido que ore. Entonces, déjenme que les lea el segundo texto que tengo para leerlos. Si el cañón quiere obedecerme, ¿por qué no me obedece? ¿Me lo manejás vos, Sofi? Gracias. Ustedes no la ven, pero Sofi está ahí. Yo tengo visión de Superman. Romanos 8, seguime, Sofi, porque están varias placas. Romanos 8 dice que, mire, esto lo habla de nosotros, ¿no? Dice, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, las dificultades, la persecución, el hambre, la falta de ropa, el peligro o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores. Eso es lo que somos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Lo pueden leer conmigo a partir de que dice estoy convencido? ¿Lo ven ahí? ¿Lo pueden leer conmigo? Vamos a leerlo juntos, pero léelo como para entenderlo vos, ¿sí? Vamos. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro,
ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, llego a Dios en oración sabiendo esto, ¿sí? Es muy diferente cuando uno va a pedir algo, no sé, a una institución pública, a alguien del gobierno, ¿no? Vamos a pedir, pero no sabemos qué nos van a responder. A veces decimos, el no ya lo tenemos, vamos a pedirlo, total. Pero con Dios, lo bueno es que siempre sabemos que la respuesta tiene algo positivo para nosotros. Entonces, cuando pido algo que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer de mi vida, siempre la respuesta es sí. ¿Sí? Miren lo que dice Marcos capítulo 10, la próxima Sofi, Marcos 10, 28 al 30. Dice, a Jesús le fueron a preguntar los que lo seguían bien de cerca siempre y que habían dejado todo para seguirle a Él, le preguntaron esto, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Entonces Jesús le aseguró que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Y fíjese que entre paréntesis se encarga de aclarar qué es lo que vamos a recibir. Dice, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. O sea, no va a ser fácil, pero lo vamos a recibir. Y al final dice Jesús, y en la era venidera vamos a recibir la vida eterna. ¿Sí? Es decir, vamos a Jesús, vamos a orar delante de Dios con la seguridad de que Él nos da todo lo que necesitamos, porque Él estuvo viendo cómo nos comportamos, que le seguimos, que nunca lo abandonamos, que le fuimos fieles. ¿Sí? Entonces, la próxima, Sofía, hay que entender que Dios sí está interesado en cortar todo tipo de ligaduras, azotes y tormentos en nuestras vidas. Y les puse esas 3 palabras porque las 3 palabras son diferentes. ¿Sí? Parecieran cuando leemos la Biblia que significan lo mismo, pero en realidad no significan lo mismo. Miren, hay algunos textos que no los vamos a leer ahora, pero ustedes pueden leerlo después. Por ejemplo, el primero, el de Lucas 13, es la historia de una mujer encorvada. Dice que Jesús estaba en la sinagoga en un día y entró una mujer que estaba toda encorvada, o sea, tenía una joroba importante, ¿no? Y la historia dice que ya hacía 18 años que ella estaba así. Esa historia habla de una ligadura. Ese tipo de problemas representa una ligadura. ¿Qué es una ligadura? Ligadura, ahí creo que se lo puse, sí. Una persona está ligada, está atada a un problema, que puede ser un problema de salud, como esta mujer de la historia, u otro problema, pero puede seguir con su vida casi normalmente. ¿Sí? Entonces, hay personas que tienen problemas, pero bueno, siguen viviendo. No es lo mismo, pero, ¿no? Esta mujer estaba encorvada, no es lo mismo que andar derechito, pero más o menos podía hacer todo lo que uno hace en la vida normal. Pero lo que tenía encima no venía de Dios, y Dios no lo quería para su vida. Eso es una ligadura, algo que cargamos encima que molesta, pero que nos permite seguir con nuestra vida común y corriente. ¿Está bien? Pero no viene de Dios, así que yo no lo quiero. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿conocen a alguien ustedes que ustedes digan, ustedes pueden decir, esto es una persona que tiene una ligadura, pues tiene un problemita, sigue su vida, pero tiene un problemita. La verdad que si no tuviese ese problemita sería feliz, completamente, pero tiene un problemita. ¿Saben de alguien así? ¿Se le ocurre un nombre? Sí, bueno, no lo digan, porque por esos nombres vamos a orar esta noche. ¿Sí? Bien. El segundo ejemplo tiene que ver con la palabra azote, y entonces usamos la historia de la mujer del flujo de sangre. No hace mucho que prediqué sobre esa historia, ¿no? Que está ahí en Marcos 5. Una mujer que era como que tenía una menstruación continua, ¿no? Hacía 12 años que todo el tiempo sangraba, y no paraba de sangrar. Entonces,
Tenía un problema grave de salud encima, pero no podía seguir con su vida normal. Entonces, el azote tiene que ver con problemas en nuestra vida que no nos permiten hacer nuestra vida normal. ¿Sí? Esta mujer, obviamente, que con todo ese sangrado todo el tiempo, no podía seguir su vida normal. Y para colmo, en aquel tiempo, si tenían ese problema las mujeres, ni siquiera podían vivir dentro de la ciudad. Tenían que estar afuera, apartadas de todos, no podían juntarse con nadie, ¿sí? Se les cercenaba socialmente, tenían que apartarse de la familia. Todo un problema, o sea que su vida normal no existía. Entonces, el azote es cuando tenés algo que el diablo produce en tu vida y que te impide la vida normal. ¿Entienden la diferencia con ligadura? Ligadura podés seguir adelante, azote no podés seguir con tu vida normal. ¿Sí? Y la tercera palabra le dije, tormento, ¿no? Y para tormento usamos la historia de una mujer que era una mujer sirofenicia, una mujer que no era judía, pero que un día llegó a ver a Jesús, la historia está ahí en Mateo 15, llegó a ver a Jesús para pedirle por favor que libere a su hija que tenía un demonio que la atacaba todo el tiempo, ¿sí? Y este demonio hacía desastres con la vida de su hija. ¿Ya? Entonces, el tormento es cuando hay un demonio claramente identificado. O sea, cuando una persona tiene un problema realmente espiritual. ¿Sí? El caso anterior, o los dos casos anteriores, hay enfermedades concretas, pero uno no puede decir, a ver, ¿hay un demonio o no hay un demonio? ¿Sí? Por supuesto que cuando hay enfermedad es porque participó el infierno, pero no siempre hay un demonio presente. Hay cristianos que tienen enfermedades y no por eso están endemoniados. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Pero en el caso del tormento, este último, el tercero, es cuando hay un problema realmente espiritual, cuando hay un demonio que realmente lo ataca. Entonces, ¿conocen gente con ligadura que tiene problemas pero más o menos la pilotean? ¿Sí? ¿Conocen? Bien. ¿Conocen gente que tienen problemas pero su vida cambió y no pueden llevar una vida normal? ¿Se le ocurre algún nombre? ¿Sí? Si no se les ocurre, no hay problema, digo, porque por eso vamos a orar. A lo mejor no conocen a nadie. Tercero, ¿conocen a alguien que tiene problemas espirituales, en los cuales ustedes identifican un problema espiritual? ¿Sí? Muy bien, vamos a orar por esas personas. ¿Ah? Y vamos a orar basándonos, Sofi, ¿me lo cambiás? Basándonos en este próximo texto, que es el de Isaías 49. ¿Sí? Porque esto es como la conclusión de todo lo que estamos diciendo hoy. Miren lo que dice el Señor. El Señor dice, sí, al guerrero se le arrebatará el cautivo. Es una palabra, es una declaración de Dios, para dar libertad a aquellos que están cautivos. El Señor dice, sí, al guerrero se le arrebatará el cautivo. Y del tirano se rescatará el botín. ¿De qué está hablando? Había gente que hacía tanto tiempo que estaban esclavos de otros pueblos que pensaban que nunca se iban a liberar. Entonces, hay personas entre nosotros, quizás amigos, quizás familiares, que piensan que siempre van a estar así toda la vida y piensan que no hay solución para su problema. El Señor dice, sí hay solución, porque el guerrero que los cautivó va a ser vencido y van a ser liberados. ¿Sí? Entonces, así como quizás ustedes se sienten, alguno de ustedes quizás se sienta como esclavo por algún problema de salud, algún problema financiero, algún problema emocional, algún problema relacional, y pensaron que eso va a ser así toda la vida, la palabra de Dios hoy les dice a cada uno de ustedes, sí, el guerrero va a ser vencido. ¿Cuántos dicen amén? Va a ser derrotado, y del tirano se rescatará el botín. ¿Qué es el botín? El botín era aquello que el que ganaba la batalla se llevaba como premio, ¿no? O sea, el botín viene a ser aquello que el diablo te robó. Por ejemplo, te robó salud, por ejemplo, te robó años de juventud, por ejemplo, te robó familiares. Entonces dice Dios que todo eso lo vas a recuperar. ¿Cuántos dicen amén? Lo vamos a recuperar. Esta es la palabra con la cual vamos a orar esta noche. Se la vuelvo a leer. El Señor es el que dice, sí, al guerrero se le arrebatará el cautivo y del tirano se rescatará el botín. Y fíjense cómo completa Dios la idea. Dice, contenderé
con los que contiendan contigo, y yo mismo salvaré a tus hijos. O sea, a partir de ahora tenés que saber esto, que Dios se encarga de tus enemigos, ¿sí? Y no, cuando digo enemigos no estoy hablando del vecino de al lado que te borra las hojas en la vereda, Estoy hablando de los enemigos espirituales, estoy hablando de ese problema que tenés quizás con el cual estás peleando, eso que estás cargando, eso es un enemigo tuyo que no quiere tu felicidad. Entonces Dios dice, yo voy a contender con ese enemigo y yo mismo voy a salvar a tus hijos. ¿Sí? Haré que tus opresores se coman su propia carne y se embriaguen con su propia sangre como si fuera vino. Toda la humanidad sabrá entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador, que yo, el poderoso de Jacob, soy tu Redentor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? ¿Amén? Muy bien. Gloria a Jesús. Así que lo que vamos a hacer ahora es orar. Como cada miércoles, vamos a orar. Nos juntamos de a 2, de a 3, ¿sí? Y empezamos a orar.